En entornos escolares y de aprendizaje, nuestro papel es fundamental. Hoy vamos a entender, a comprender y a aprender estos 9 compromisos básicos para que desde nuestro rol como familias acompañemos procesos de educación exitosos para nuestros hijos. El primer principio que debemos entender es la corresponsabilidad. Ustedes dirán, ¿qué es la corresponsabilidad? Pues bueno, es esa responsabilidad compartida que como familiares de un niño con discapacidad tenemos frente a su proceso de educación inclusiva. Muchas veces nuestra actitud como sociedad, como ciudadanos, es asumir que la responsabilidad es del Estado. Y siempre usamos esa palabra como si fuera algo etéreo, algo por allá lejano. Y quiero recordarles que Estado somos todos, incluidos nosotros. Y para que una ley trascienda del papel y sea efectiva y nos beneficie realmente, tenemos que poner de nuestra parte y tenemos que ser parte activa de estos procesos. Cuando hablamos de corresponsabilidad, tenemos que tener claro que nosotros tenemos que ser actores presentes y activos en los procesos de educación de nuestros hijos. En teoría, todos los padres deberíamos ser así, de niños con o sin discapacidad, pero conocemos la realidad y la realidad es que a veces los colegios terminan hasta supliendo y reemplazando esa responsabilidad única que tenemos nosotros como padres y es la de fungir como, no solo como cuidadores, sino como modelos afectivos y cognitivos de nuestros hijos. Entonces no es simplemente es ir, esperar que un colegio reciba a nuestros hijos porque es la ley y la ley lo dice y asumir que ellos se van a encargar de todo el proceso de aprendizaje de nuestros hijos. La corresponsabilidad nos tiene que quedar supremamente clara porque nosotros tenemos que estar presentes en el desarrollo y en el aprendizaje de nuestros hijos, porque somos nosotros quienes los conocemos, somos nosotros quienes conocemos sus habilidades, sus capacidades, tenemos que estar presentes y tenemos que buscar esos espacios, porque sé que a veces sentimos que se nos cierran muchas puertas, pero tenemos que tener claro que la corresponsabilidad depende de todos y que nosotros tenemos que poner de nuestra parte para que esa corresponsabilidad se dé. Tenemos que exigir espacios para ser escuchados, para que nosotros podamos hablar en pro de nuestros hijos, proporcionar esas herramientas, esos valores que solo nosotros como cuidadores principales entendemos para que los docentes las acojan y puedan posibilitar estos procesos de aprendizaje significativo y exitosos de nuestros hijos. Segundo compromiso, protección y desarrollo integral. Como padres, cuidadores de nuestros chiquitos con discapacidad, es nuestra obligación, no solo moral, es nuestra obligación real estar presentes en todo el proceso de desarrollo y de aprendizaje de nuestros hijos. El desarrollo integral de nuestros hijos no se vive en las escuelas. Las escuelas es solo una extensión del hogar. Allí terminan de construir lo que nosotros iniciamos en casa. Entonces tenemos que estar presentes. Muchos de ustedes dirán, pero ¿cómo hacemos? Trabajamos, tenemos que llevar el sustento a la casa. Yo misma lo hago y los entiendo. Pero esto no se trata de cantidad de tiempo, sino de calidad. Y tenemos que estar presentes para entender en qué están nuestros hijos, en qué van, en dónde necesitan apoyo. Y también tenemos que estar presentes para escuchar y atender sus preocupaciones y necesidades, porque solo así podremos entender e identificar esas dificultades para compartirlas y socializarlas con los colegios. Tercer compromiso, asesoramiento y elección educativa. Como familiares tenemos derecho a ser asesorados y acompañados en el proceso de búsqueda de colegio. Yo sé que cuando tenemos un hijo o un niño con discapacidad bajo nuestra responsabilidad, es difícil buscar esos espacios. Lo sé porque lo he vivido. Emiliano fue rechazado de 31 colegios en Bogotá. Al final logramos conseguir un colegio, pero lo que quiero que sepan es que yo entiendo este proceso. No es sencillo. No es sencillo porque hay mucho desconocimiento y miedo alrededor de los diagnósticos que tienen nuestros hijos. Entonces, como padres, como cuidadores, como familiares y responsables de estos niños, tenemos el derecho a contar con asesoramiento y acompañamiento en la búsqueda de esos cupos. Y más importante aún, nosotros como familias tenemos el derecho de escoger el colegio donde queremos que vayan nuestros hijos. No es el que nos tocó o el que lo recibió, no. Es el colegio que queramos porque nos queda cerca, porque es mucho más fácil para nosotros trasladarnos y acompañarlo cuando sea necesario, porque es el colegio donde van sus hermanos. En fin, nosotros tenemos derecho, bajo nuestros propios criterios y deseos, de escoger un colegio
y el colegio está en la obligación de recibirlo. Nosotros como padres tenemos ese derecho a recibir esa asesoría y acompañamiento por parte de la Secretaría de Educación o quien haga sus veces y por parte de las entidades competentes. Entonces yo quiero que sepan que no estamos solos. En esto no estamos solos, aunque a veces nos sintamos solos. Si conocemos esto, vamos a saber dónde tocar puertas y vamos a saber exigir lo que también son nuestros derechos. Cuarto compromiso es nuestra participación activa en el PIAR. Tal vez muchos de ustedes han escuchado el PIAR, otros no. Les voy a explicar brevemente en qué consiste, pero hay una sesión más adelante donde vamos a hablar de manera más amplia con respecto a este tema. El PIAR es el Plan Individual de Ajustes Razonables. Fue diseñado por el decreto 1421 del 2017, que es el decreto o es la política que está detrás de garantizar los procesos de educación inclusiva de nuestros hijos. ¿Qué busca el PIAR? Minimizar o disminuir o eliminar esas barreras de aprendizaje que tienen nuestros hijos. Esto no está pensado y diseñado exclusivamente para niños con discapacidad. Es una herramienta para que los docentes puedan conocer y entender esas particularidades de los niños y teniendo claro cuál es ese entorno, ese contexto, identificar las barreras que en el entorno dificultan ese aprendizaje. Porque si algo tenemos que tener claro como familiares y como acompañantes de estos niños, es que la discapacidad no está en la persona. Y eso tiene que quedar muy claro. La discapacidad está en el entorno que pone barreras para que nuestros hijos con alguna condición particular puedan acceder en igualdad de condiciones a todo lo que los otros niños acceden. Es decir, si un niño tiene una discapacidad física, tiene dificultad de movilidad o movilidad reducida, pero en el entorno en el que él se mueve solo hay escaleras, no hay rampas, la discapacidad no está en el niño, la discapacidad está en el entorno, que no ha hecho estos ajustes razonables para que el niño con movilidad reducida pueda transitar de manera equitativa como lo hacen sus compañeros que sí se movilizan sin dificultad. Con este ejemplo, espero que entiendan lo que quiere decir apoyar y construir el plan individual de ajustes razonables. Porque como familia somos los que conocemos de primera mano las habilidades, las capacidades de nuestros hijos y también tenemos muy identificadas esas barreras que pueden existir en su proceso de aprendizaje. Compromiso 5. Concientización y formación. Como familias tenemos derecho también a espacios de concientización, de sensibilización y de aprendizaje de la mano de los colegios. Los colegios tienen que posibilitar esos espacios. Si no se da, nosotros como familia tenemos el derecho y la obligación de pedir que esos espacios se den. Espacios donde nos capaciten, nos enseñen y nos ayuden a encontrar herramientas efectivas para acompañar el desarrollo y el aprendizaje de nuestros hijos desde nuestros hogares. Porque, como se los dije en un comienzo, el desarrollo y el aprendizaje de nuestros hijos no se desarrolla solo en un entorno educativo. Eso es un proceso continuo y que se da de la mano con lo que se hace en el hogar. Es muy importante. Yo sé que tenemos 1000 ocupaciones, pero es importante saber en qué están nuestros hijos, porque así podremos apoyarlos de manera efectiva desde el hogar. Compromiso 6. Proveer y actualizar información importante y trascendental a los colegios. Como familiares conocemos de primera mano lo que sucede con nuestros hijos en términos de salud, de comportamiento, de dificultades que se presentan en nuestro contexto más cercano. Si queremos abrir espacios donde nuestros hijos realmente se desarrollen de manera efectiva, se sientan cómodos y felices, es nuestra obligación y nuestro compromiso como familias proporcionar esa actualización y esa información a los docentes que están en contacto directo y constante con nuestros hijos, porque los docentes no pueden adivinar qué está sucediendo en casa. Compromiso 7. Apoyo durante recesos escolares. Este compromiso es muy importante porque muchas veces nuestros hijos necesitan anticipación, aprendizajes para poder facilitarles el entendimiento de un tema en particular o continuidad de ese proceso de aprendizaje en el hogar. Es conocer de primera mano cuáles son esos objetivos de aprendizaje para poder desde casa continuar con ese proceso, pero desde la cotidianidad de nuestras vidas. No es que tengamos que aprender un montón de cosas técnicas y pedagógicas que solo entienden los docentes que han estudiado 4 o 5 años. No, es que desde nuestro saber natural como familiares, como conocedores de nuestros niños,
podamos posibilitar que ese aprendizaje del colegio se refuerce en el hogar, podamos acompañar esos procesos en donde están teniendo dificultades y podamos desarrollar estrategias que después podamos socializar y compartir con los docentes. Recuerden, este es un proceso cíclico donde estamos todo el tiempo retroalimentando. No es solo competencia nuestra o no es solo competencia del colegio. Esto debe ser un trabajo colaborativo y continuo. Compromiso 8. Veeduría y denuncia. Como familiares de chicos o de niños con discapacidad, es muy importante conocer esto. Esto lo posibilita la ley y tenemos que conocerlo de primera mano. La veeduría y la denuncia es importante. Muchas familias sufren atropellos, rechazos, discriminación en entornos escolares y no denuncian. Y cuando no hay una denuncia, no hay una evaluación efectiva, ni hay una corrección efectiva desde los colegios. No se corrige, no hay un proceso de seguimiento para mejorar el servicio educativo. Por eso es importante que nos empoderemos en este punto. Tampoco se trata de ir a poner tutela por todo, pero sí se trata de que entendiendo cuáles son nuestros compromisos y nuestro rol en este proceso, sepamos y conozcamos de estas herramientas. Sepamos a dónde acudir cuando tenemos una dificultad o una duda, cuando creemos que estamos siendo víctimas de rechazo o discriminación, cuando creemos que no se están haciendo las adaptaciones necesarias para que nuestros hijos aprendan de manera efectiva, cuando creemos que nuestros hijos se están convirtiendo en los alumnos florero, que nadie atiende, que todos ignoran y que no están participando de manera equitativa de los procesos de aprendizaje. Entonces, esta herramienta es muy importante que la conozcamos. Nosotros tenemos en nuestras ciudades, yo hablo desde Bogotá, pero en todo el territorio colombiano hay secretarías de educación encargadas de esto, de recepcionar estas denuncias, estas quejas. También podemos abrir espacios con los rectores y buscar dentro de las instituciones y las entidades que hacen seguimiento y control a los procesos de educación, esas personas que nos apoyen en estos procesos de veeduría y de denuncia. Porque si no denunciamos estos casos, entonces las cosas nunca van a cambiar. Y es muy importante que entendamos que como familias no solo tenemos un compromiso con nuestros hijos, detrás de nuestros hijos hay otros que también necesitan espacios de verdadera inclusión y respeto. Lo que hagamos nosotros hoy va a quedar para los que vienen detrás. Y el último compromiso, el compromiso 9, consolidación de redes de apoyo. La maternidad, la paternidad, el cuidado de niños es un trabajo duro y es un trabajo de todos los días, que va de la mano con otras responsabilidades, trabajar, salir a buscar el sustento diario de nuestros hogares, mantener un hogar, que no es sencillo. Y a esto le sumamos las angustias, la preocupación que vienen con un diagnóstico. Por eso, este punto es supremamente importante. Tenemos derecho y el compromiso de crear redes de apoyo con otras familias. Y el colegio tiene que ser un espacio donde se posibilite esta interacción y estas redes de apoyo. Porque solos es muy difícil, porque a veces cuando contamos con esa red de apoyo podemos contar nuestras preocupaciones y a veces esas personas que nos escuchan ya han pasado por ese camino y pueden aconsejarnos o hablarnos desde su experiencia, como lo hago yo hoy en este momento. Yo les comparto todo esto desde mi experiencia, desde mi proceso de acompañamiento y de crianza de mi hijo Emiliano. Entonces, para concluir, les recuerdo que debajo del video van a encontrar los enlaces donde pueden profundizar sobre el tema. Hay podcasts donde pueden escuchar al respecto del tema desarrollado desde una perspectiva diferente y desde la voz de especialistas que conocen del tema. Hay unos recursos donde pueden entrar, leer y hacer ejercicios prácticos para poder lograr entender y aprender estos 9 compromisos. Si ustedes entienden y tienen claros estos 9 compromisos, ustedes entienden la ley. Y ustedes que hacen parte del Estado, como lo hago yo, vamos a poder llevar a la vida real la educación inclusiva y vamos a lograr que estos procesos sean exitosos por el bienestar de nuestros hijos.